Bien, en la clase pasada ya vimos acerca del operador lógico negación, ¿sí? Vimos ya la definición de la negación, ¿verdad? ¿Sí? La simbología, esta que está aquí, y la podemos apreciar, ¿sí? Y la tabla de verdad que define a la negación, ¿sí? Entonces aquí, como podemos observar, si aquí tengo una proposición A, aquí tendríamos el negado de A o la negación de A, ¿sí? Y el efecto que hace la negación es cambiar el valor de verdad de la proposición, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si la proposición tiene su valor de verdad 0, la negación lo cambia a 1. Si la proposición tiene su valor de verdad 1, la negación lo cambia a 0, ¿ok? La simbología que se usa, la simbología que se usa es estas dos que están aquí, esta de aquí como esta que está acá, son válidas, ¿sí? Y se representan de esta manera, ¿ok? Continuemos, también vimos unos ejemplos acerca de negación. Si, por ejemplo, si suponemos que hoy es lunes, eh, si la proposición A es hoy es lunes, sería verdadera porque estamos suponiendo que es lunes, la negación sería hoy no es lunes, ¿ok? Y asimismo, el valor de verdad de la negación sería en este caso 0 o falso, ¿ok? Vemos también aquí otro ejemplo con la proposición está lloviendo, ¿sí? Suponiendo que no está lloviendo, entonces la proposición A está lloviendo sería 0 o falso. Y la negación de A sería no está lloviendo, lo cual ya es una proposición verdadera, ¿sí? Pasemos ahora a ver la conjunción, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice de la conjunción? Sean A y B proposiciones, la conjunción entre A y B representada simbólicamente este, por símbolo, ¿sí? Es como una B invertida, ¿sí? Me indica que la conjunción es una nueva proposición, es decir, la conjunción entre A y B me da una nueva proposición. ¿Yo qué puedo decir de esto? Que la proposición C es igual a conjunción B, ¿ok? Bien, las características de la conjunción vienen dadas por su tabla de verdad que se muestra a continuación. Aquí podemos observar la tabla de verdad de la conjunción entre dos proposiciones, ¿sí? A y B, y veamos lo que nos dice acerca de ella. El operador lógico, es decir, la proposición, relaciona dos proposiciones para formar una nueva, como ya aquí se pudo observar aquí, ¿sí? En la cual la proposición resultante será verdadera solamente cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es verdadero. Bien, ¿qué me quiere esto decir? Que solo hay un caso para que la conjunción entre proposiciones sea verdadera. ¿Cuál es ese único caso? Que todas las proposiciones sean verdaderas, ¿sí? Como aquí se puede observar, como aquí podemos observar, ¿sí? Si pueden ver aquí, si A es 1 y B también vale 1, entonces la conjunción también resultará en 1, ¿sí? Entonces, sí, lo que me quiere decir es que 1 conjunción 1 siempre va a dar 1, ¿sí? ¿Ok?
Si tuviera más proposiciones, también es el único caso donde la conjunción de proposiciones es 1. ¿Sí? Para que la conjunción dé como resultado verdadero o 1, todas las proposiciones tienen que ser verdaderas o tienen que ser 1, tienen que ser iguales a 1. ¿Sí? Bien, entonces ese es el único caso donde la conjunción es verdadera o es 1. ¿Sí? Bien, ahora para que la conjunción sea 0 o sea falso, como en el resto de casos que aquí podemos observar, ¿sí? ¿Qué sucede? Fíjense, para que la conjunción sea falso o sea 0, basta con que una proposición sea falsa o sea 0, ¿sí? Entonces, en la conjunción, cuando una de las proposiciones es falso o es 0, ¿sí? La conjunción automáticamente toma el valor de 0, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, aquí tengo 0, A vale 0, B vale 0. Si en este caso una, bueno, sería aquí las dos son falsas, ¿sí? Y la conjunción es 0. A0, B1, ¿sí? Una de ellas es falsa, la conjunción es 0. A1, B0, una de ellas es falsa, la conjunción es 0. ¿Ok? Sigamos. En español, la conjunción se presenta con los términos gramaticales y, pero, más, ¿sí? ¿Okay? Y signos de puntuación como la coma, el punto y el punto y coma. Entonces, cuando tenga esos términos gramaticales es porque estoy ante una conjunción. ¿Ok? Vamos a ver estos ejemplos donde nos indican si se tienen las siguientes proposiciones. A, obtengo buenas notas. B, gano una beca. La conjunción entre A y B sería A conjunción B, obtengo buenas notas y gano una beca. ¿Ok? Entonces, entonces aquí fíjense, entonces aquí, para este ejemplo, ¿sí? Al hacer la conjunción entre A y B, aquí tengo A, obtengo buenas notas, esto es A, y aquí está el operador, que es la conjunción, el operador lógico de conjunción, obtengo buenas notas y gano una beca, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí se puede diferenciar claramente las proposiciones simples y el operador lógico, que en este caso es la conjunción. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Si se tienen las proposiciones A, trabajo mucho, B, recibo un bajo sueldo, entonces si yo quiero hacer la conjunción entre esas dos proposiciones, ¿sí? Se podría expresar de la siguiente manera, ¿sí? Se podría expresar de la siguiente manera. A conjunción B sería, eh, parafraseando, sería trabajo mucho, pero recibo un bajo sueldo. Entonces, aquí identifico la proposición A, trabajo mucho, pero, el pero que es la conjunción, el operador lógico conjunción, y aquí puedo identificar la proposición B, recibo un bajo sueldo. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? No. No hay preguntas. Bueno, continuemos entonces. Bien, veamos este ejemplo. ¿Sí? Consideremos las siguientes proposiciones. A, tengo un bolígrafo negro. B, tengo un bolígrafo rojo. Entonces, la conjunción entre ambas quedaría de la siguiente manera.
A conjunción B, o la conjunción entre A y B, quedaría, tengo un bolígrafo negro y uno rojo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer estos casos. Supongamos que se tienen los dos bolígrafos, es decir, tengo el negro y también el rojo. Por lo tanto, si yo digo que, si supongo que tengo el bolígrafo negro, entonces la proposición A, tengo un bolígrafo negro, sería verdadera. ¿Sí? Entonces aquí tengo A es 1. Y fíjense que el punto y coma se lee como la I. Y también al tener el rojo, entonces la proposición B también resulta verdadera, es decir, B es 1. Entonces, al decir la conjunción entre A y B, tengo un bolígrafo negro y uno rojo. Entonces, sabemos que como esta es la conjunción entre A y B, ¿sí? Resulta que dicha conjunción será verdad, ¿sí? Será verdadera, ¿sí? Es decir, A y B, en este caso la conjunción entre A y B sería 1, ¿ok? ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo los valores de verdad de la conjunción, ¿sí? Cómo se tienen los valores de verdad para la conjunción según eh, los valores de verdad de las proposiciones simples, ¿ok? Sigamos. Si se tiene el bolígrafo negro, en este caso, supongamos que tenemos el negro, pero no el rojo, es decir, eh, A1, como no tenemos el rojo, B sería 0. Entonces la proposición tengo un bolígrafo negro y uno rojo será falsa, ¿ok? ¿Por qué? Porque como indiqué, basta con que una proposición sea falsa, o sea, 0, para que la proposición, para que la conjunción también resulte falsa o 0. Entonces, para este caso tendría A y B 0, ¿sí? Sigamos. Ahora supongamos que no tenemos el bolígrafo negro pero sí tenemos el rojo, es decir, A0 y B1. Dame un segundo, por favor. Bien, ahora en el caso 3, ¿qué me indica? Supongamos que no tenemos el bolígrafo negro, pero sí el rojo. En este caso eh, sería A0, ya que no tenemos el bolígrafo negro, y B1, ya que sí tenemos el rojo. Entonces la proposición, tengo un bolígrafo negro y uno rojo, que viene a ser la conjunción entre A y B, también sería falsa. ¿Por qué? Porque una de las proposiciones es falsa. Entonces en este caso, A conjunción B sería falso, ¿verdad? Y ahora supongamos el caso en que no tenemos ninguno de los dos bolígrafos, es decir, no tenemos ni el negro ni tampoco el rojo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en este caso tendríamos A0 y B0. La proposición de un bolígrafo negro y uno rojo también será falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vemos que también, por lo menos una de ellas es 0. En este caso serían las dos que estarían a 0. Entonces automáticamente la conjunción entre A y B viene a ser 0, ¿sí? Ya. Bien, hay veces en las que vamos a encontrarnos expresiones con la palabra ni, ¿ok? Por ejemplo, si yo aquí digo, por ejemplo, vamos a suponer que usando estas mismas proposiciones, ¿sí? Yo aquí diga,
yo aquí diga lo siguiente. ¿Sí? No tengo no tengo bolígrafo negro ni rojo. Ya. Entonces, si yo tengo, si yo digo esta expresión, ¿sí? Entonces, al traducirla al lenguaje simbólico o al traducirla al lenguaje formal, esto también es una conjunción, ¿sí? Si nos basamos en estas dos proposiciones, ¿sí? No tengo bolígrafo negro ni rojo, ¿sí? Entonces, eh, pasándolas al lenguaje formal, esto de aquí quedaría de la siguiente manera. No tengo bolígrafo negro sería el negado de A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí me quedaría la negación de A por este lado, ¿ya? La parte que dice ni, eso es una conjunción, y al decir ni rojo es porque tampoco se tiene un bolígrafo rojo, por lo tanto aquí me quedaría el negado de B. Entonces, como pueden apreciar aquí, también usando la palabra ni, eso también indica una conjunción, ¿sí? Pero más que todo cuando se tienen proposiciones negadas, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos viendo ahora el siguiente operador, disyunción inclusiva, ¿sí? Donde dice lo siguiente, sean A y B proposiciones, ¿sí? La disyunción entre A y B representada simbólicamente por, fijémonos aquí, el símbolo de la disyunción inclusiva es como una B, ¿sí? Este es el símbolo de la disyunción inclusiva, como una B. Entonces, ¿qué me dice aquí? La disyunción entre A y B es una nueva proposición, ¿sí? Entonces aquí, yo aquí tengo también una nueva proposición, C, cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. Veamos la tabla de verdad de la disyunción inclusiva, en la siguiente, y nos dice que este operador lógico relaciona dos proposiciones para formar una nueva, en la cual la proposición resultante será falsa solamente cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es falso. Entonces, ¿qué me quiere aquí decir? Que la disyunción inclusiva será falsa solamente para un caso. ¿Cuál es ese caso? Cuando todas las proposiciones eh, simples o individuales sean falsas, ¿sí? Entonces, si tengo proposiciones todas falsas, ¿sí? La disyunción inclusiva entre todas esas proposiciones será también falsa, ¿ok? Tal como se puede aquí, tal como se puede aquí apreciar, ¿sí? Fíjense, cuando A es 0, cuando A y B es 0, a la vez, cuando A y B son ceros a la vez, la disyunción inclusiva entre A y B también es 0, ¿sí? Es falsa. Bien. Para que la disyunción inclusiva sea en cambio verdadera, ¿sí? Basta con que una de las proposiciones sea verdadera, ¿sí? Basta con que una de las proposiciones sea verdadera, ¿ok? Como podemos aquí observar,
en los otros casos donde la disyunción inclusiva es verdadera, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, A0, B1, la disyunción es 1, ¿sí? Una de ellas es verdadera, basta con que una sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. A1, B0, la disyunción es verdadera. Y aquí tenemos, bueno, en los dos casos, A1, B1, la disyunción es verdadera, ¿sí? ¿Ok? Bueno, yo puedo decir de forma general que si yo tengo una proposición y le hago una disyunción con 1, esto me va a resultar siempre verdadero, ¿sí? ¿Ok? Otra propiedad importante de la disyunción es que es conmutativa, ¿sí? Un segundo, por favor. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta también que la disyunción también es conmutativa, es decir, A disyunción B equivale a decir B disyunción A, ¿sí? ¿Ok? Ya, no solamente ocurre con la disyunción, sino también con la conjunción, es decir, A conjunción B equivale a decir B conjunción A, ¿sí? ¿Ok? La mayoría de los operadores lógicos, la mayoría de los operadores lógicos gozan de esas propiedades, ¿sí? Pero bueno, ya eso lo veremos en otro capítulo que se llama equivalencias, ¿sí? Continuemos con el tema de la disyunción. Entonces tenemos, en español, la disyunción inclusiva se presenta como el término gramatical o, así de simple, ¿sí? Es decir, me sirve más bien para elegir de entre muchas opciones, ¿sí? Una o todas, ¿sí? Por ejemplo, eh, si quiero pedir un helado, ¿sí? Y bueno, tengo entre las opciones de colocarle, qué sé yo, chocolate o manjar, ¿sí? Entonces, este, yo podría elegir uno de los dos sabores o también los dos, ¿sí? O sea, yo podría decir, eh, estoy comiendo un helado de chocolate con manjar, ¿sí? Así como puedo también decir, estoy comiendo un helado solo de chocolate, así como también puedo decir, estoy comiendo un helado solo de manjar, ¿sí? Sí, entonces, la disyunción inclusiva, como pueden observar, me permite elegir de entre algunas opciones eh, ciertas, ¿sí? O también todas las opciones, ¿sí? Eso es una propiedad importante de la disyunción inclusiva, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se tienen las proposiciones A, tengo un libro de trigonometría, B, tengo un libro de álgebra, la disyunción inclusiva entre A y B es, ¿sí? Como podemos observar, A, disyunción inclusiva con B, ¿sí? Me dice, tengo un libro de trigonometría o, ¿sí? El luego viene a ser la disyunción o uno de álgebra, ¿sí? Tengo un libro de trigonometría o uno de álgebra. Eso sería una disyunción entre estas dos proposiciones, ¿sí? Entonces, bueno, considerando las proposiciones anteriores, ¿sí? Tengo un bolígrafo negro, tengo un bolígrafo rojo, ¿sí? A y B. Entonces, la distinción entre las dos proposiciones A
con B sería, tengo un bolígrafo negro o uno rojo. ¿Ok? Así como se le daría la disjunción de esas dos proposiciones. Tengo un bolígrafo negro o uno rojo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a suponer que, por ejemplo, se tienen los dos bolígrafos, ¿sí? Es decir, A valdría 1 y B valdría 1. Entonces, al hacer la disjunción entre las dos proposiciones, o al decir tengo un bolígrafo negro o uno rojo, entonces dicha disjunción será verdadera. ¿Ok? Es decir, la disjunción entre A con B será verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo que las dos proposiciones son verdaderas, ¿sí? Entonces recordemos que basta con que una proposición sea verdadera para que la disjunción entre las proposiciones sea verdadera también, ¿ok? Segundo caso, supongamos ahora que se tiene el bolígrafo negro, pero no el rojo, es decir, eh, A vale 1, pero B vale 0 porque no se tiene el rojo. Entonces la disjunción entre A con B seguirá siendo verdadera. Es decir, A disjunción con B sigue siendo verdadera. ¿Por qué? Porque por lo menos una de las proposiciones es verdadera. ¿Sí? Siguiente, si no se tiene, por ejemplo, el bolígrafo negro, pero sí el rojo, A0 y B1. Entonces la proposición tengo un bolígrafo negro o uno rojo, es decir, la disjunción entre A con B sí, será también una verdad, es decir, seguirá siendo verdadera porque tenemos que por lo menos una de las proposiciones es verdadera. ¿Sí? Siguiente, si no se tienen los dos bolígrafos en este caso, si no tengo ni el negro ni el rojo, es decir, A0, A0 y B0, entonces la disjunción inclusiva entre A con B va a ser falso. Entonces, en este caso, ¿sí? Ya que A es 0 y B es 0, ¿verdad? Como aquí tenemos, entonces la disyunción entre A y B va a ser 0, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una duda. Sí, pregúnteme. Mire, por ejemplo, en este último caso, usted dice si en realidad no tenemos el bolígrafo rojo ni el bolígrafo negro, Claro. entonces viene a ser falso, pero si no lo tengo, no es una verdad, porque de verdad no lo tengo. Ya, pero sucede que la proposición es tengo un bolígrafo negro, ¿sí? Y la tengo un bolígrafo rojo. Entonces, si usted me dice, que no tiene el bolígrafo negro, entonces esta proposición, la A, sería falso, porque no tiene el bolígrafo negro, ¿verdad? Claro, claro, ahorita sí ya lo comprendí. Exactamente. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, nos estamos basando en estas dos proposiciones, ¿sí? En estas dos. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta para continuar? Por favor, pregunten, no se queden con dudas. Profesor, yo tengo una acotación o una Sí, pregunta. disculpe, por favor, Eh, ¿podría hablar un poquito más alto? Lo que pasa es que ahorita se me han perdido los auriculares, ¿no? Y solamente tengo el audio de la computadora. Ahí se me escucha. A ver, un segundito, que no le puedo escuchar muy bien. A ver, por favor, súbele un poquito más a su micrófono, si no, deme ¿sí?
como por ejemplo, usted quiere aprobar el pre, ¿verdad? Todos quieren aprobar la navegación, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la proposición, apruebo el pre, si apruebo matemática y lenguaje y creo que también veo una materia de sociedad, algo así, y sociedad, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que usted apruebe el pre? Tiene que aprobar matemáticas, ¿verdad? Y lenguaje, pero también tiene que aprobar sociedad. Entonces, tiene que cumplir esas tres proposiciones, ¿sí? Primero, que apruebo matemática. Segunda proposición sería apruebo lenguaje. Tercera proposición sería apruebo sociedad, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para que la proposición apruebo el pre, si apruebo matemáticas y lenguaje y sociedad, entonces para que eso sea verdadero, tiene que las tres ser verdaderas, ¿ok? Si una de ellas es falsa, automáticamente la proposición apruebo el pre sería falso, ¿verdad? Porque no estaría aprobando. Ya que no aprobó, ya que una de las proposiciones sería falsa, ¿sí? Suponga que no aprueba el lenguaje, ¿sí? Entonces la proposición que usted planteó al principio, apruebo el lenguaje, sería falsa. Entonces la conjunción entre las tres sería ya automáticamente falsa, ¿sí? Bien. Entonces, con la disyunción es en cambio, la disyunción es en cambio diferente a la conjunción porque allí yo puedo tener una de las proposiciones verdaderas para que la disyunción sea verdadera, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta para continuar. ¿Preguntas? Bien, continuemos entonces. Como aquí podemos apreciar, como se puede notar en este ejemplo, ¿sí? Aquí, existe la posibilidad de poseer ambos bolígrafos, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces aquí, pues, fíjense, yo puedo poseer los dos bolígrafos, tanto el negro como el rojo, razón por la cual esta disyunción recibe el nombre de disyunción inclusiva, ¿sí? Porque me da también la posibilidad de tener todas las opciones, ¿sí? En vez de solamente una, ¿ok? Bien, sin embargo, cuando se trate de situaciones que son mutuamente excluyentes entre sí, ¿qué es una situación mutuamente, o bueno, qué son situaciones mutuamente excluyentes entre sí? Serían situaciones que no tienen nada en común. Por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿es de día o es de noche? ¿Sí? ¿Ok? O sea, puede ser de día o puede ser de noche, pero no puede ser día y noche a la vez, ¿verdad? ¿Ya? Otro tipo de situaciones mutuamente excluyentes. Estoy en Ecuador, estoy en China, ¿sí? O sea, una de las dos situaciones puede ser cierta, ¿verdad? Pero no las dos a la vez, ¿sí? ¿Ok? Entonces esas son situaciones mutuamente excluyentes, ¿sí? En las cuales las dos no pueden ser a la vez, ¿sí? Porque ese caso no podría darse, pues, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está en Ecuador, no puede estar a la vez en China, ¿sí? Estamos. Entonces, cuando tengamos ese tipo de situaciones mutuamente excluyentes, ya no podríamos hablar de una disyunción inclusiva, sino en cambio vamos a hablar de disyunción exclusiva, ¿sí? Lo que veremos a continuación, ¿ok? ¿Qué es la disyunción exclusiva? Veamos el concepto.
sean A y B proposiciones. Déjenme mover esto que está aquí. Sean A y B proposiciones, entonces la disyunción exclusiva entre A y B, representada simbólicamente por, aquí tenemos el símbolo de la disyunción exclusiva, ¿sí? Fíjense, es similar al de la disyunción inclusiva, pero está subrayada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, fíjense, este es el símbolo de la disyunción exclusiva, ¿sí? Entonces la disyunción exclusiva entre A y B es también una nueva proposición, ¿sí? Cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, ¿sí? Y veamos lo que nos dice. Este operador lógico relaciona dos proposiciones para formar una nueva, en la cual la proposición resultante será verdadera cuando solamente una de ellas sea verdadera, ¿sí? Fíjense, cuando una de ellas sea verdadera, la proposición resultante también será verdadera. O, fíjense que aquí tengo una tilde en la O, será falsa cuando ambas proposiciones sean iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere con esto decir? Entonces, ¿cómo actúa la disyunción exclusiva? ¿Sí? Si las proposiciones tienen el mismo valor de verdad, la disyunción exclusiva es cero, es falso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como aquí podemos apreciar, si A es 0 y B es 0, la disyunción exclusiva entre A y B es 0. Si A es 1 y B es 1, la disyunción exclusiva entre A y B es también 0. ¿Sí? Como en el caso que estábamos planteando hace un momento, ¿sí? Si yo tengo las proposiciones, estoy en Ecuador, estoy en China, ¿sí? A y B, A estoy en Ecuador, B estoy en China. Entonces, si yo aquí digo, si A es 0, es porque no estoy en Ecuador, ¿verdad? ¿Sí? Si B es 0, es porque no estoy en China. ¿Ok? Entonces, la disyunción exclusiva, si estoy en Ecuador o estoy en China, va a resultar falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que estar de algún modo en algún sitio, pues sí. ¿Ok? Sí. Lo mismo sería acá. Si en cambio digo, estoy en Ecuador o estoy en China, pero si yo digo que estoy tanto en Ecuador como estoy en China, eso sería mentira, ¿verdad? Porque no puedo estar en los dos lugares a la vez, ¿sí? No puedo estar en los dos sitios a la vez, tengo que estar solamente en uno, ¿ok? Entonces, eso me dice la disyunción exclusiva, ¿sí? Que cuando las variables tienen el mismo valor de verdad, cuando las proposiciones tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? La disyunción exclusiva es cero, es falsa. Sin embargo, cuando las proposiciones tienen diferente valor de verdad, la disyunción exclusiva es verdadera. ¿Ok? Bien. En español, la disyunción exclusiva se presenta con el término gramatical o con tilde, o solo, o solamente, y también aquí, como indica, ¿sí? O lo uno o lo otro, ¿sí? O lo uno o lo otro, ¿ok? La disyunción exclusiva puede representarse, como aquí podemos observar, en términos también de la disyunción inclusiva, de esta manera, ¿sí? ¿Qué se quiere con esto decir? Que este, que esta expresión es equivalente a también a la disyunción exclusiva entre A y B, ¿sí? Entonces, la disyunción exclusiva entre A y B equivale también a esta expresión, ¿sí? ¿Ok? Vamos a verlo cuando empecemos a elaborar, a trabajar con proposiciones moleculares, ¿sí? O complejas, ¿ok?
Ejemplo, si se tienen las proposiciones, estoy en Quito, proposición A, proposición B, estoy en Guayaquil. Entonces la división exclusiva entre A y B es, aquí tenemos, ¿sí? Aquí está la disyunción exclusiva entre A y B. Se leería, o estoy en Quito o estoy en Guayaquil, ¿ok? Así de simple, así como se leería, o estoy en Quito o estoy en Guayaquil, ¿sí? Entonces cuando yo tenga estos términos gramaticales o lo uno o lo otro, es porque estoy hablando de una disyunción exclusiva entre proposiciones, ¿sí? Bien. ¿Qué nos dice acerca de este ejemplo? Este ejemplo presenta situaciones que son mutuamente excluyentes entre sí, ya que presenta la imposibilidad de estar físicamente en Quito y Guayaquil al mismo tiempo. ¿Ok? Sigamos. La disyunción exclusiva expresa disyuntivas en donde se admite lo uno o lo otro, pero no ambas cosas. ¿Sí? Tenemos otros ejemplos. Primero, Daniel está en España o Italia, ¿sí? Segundo ejemplo, Jessica tiene una altura de 1,70 m o 1,65 m, ¿sí? Tercer ejemplo, el motivo del crimen fue o bien el robo o bien la venganza, ¿sí? Entonces aquí me está indicando claramente o lo uno o lo otro, ¿sí? Estos ejemplos se interpretan de la siguiente manera. Daniel está en España o está en Italia, pero no puede estar en ambos lugares a la vez. Jessica tiene una altura de 1,70 m o una altura de 1,65 m, pero no puede tener ambas estaturas a la vez, ¿correcto? ¿El motivo del crimen fue solo el robo o solo fue la venganza? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas. ¿Tienen preguntas? No. Ya, sigamos entonces. Bien. Ya. Aquí también, jóvenes, también con respecto a la disyunción exclusiva, ¿sí? También esta goza de la propiedad conmutativa, es decir, se cumple lo siguiente, ¿sí? A disyunción exclusiva con B equivale a decir B disyunción exclusiva con A, ¿ok? Sigamos. Condicional. Vamos a ver ahora el tema de la condicional. Esta es muy importante, ¿sí? Sean A y B proposiciones, la condicional entre A y B representada simbólicamente por, aquí tenemos el símbolo de la condicional, ¿sí? Es una flecha, fíjense, es una flecha hacia la derecha, ¿sí? La condicional también es una nueva proposición, ¿sí? Entonces, este también, ¿sí? La condicional resulta en una nueva proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. Empecemos. Aquí tenemos la tabla de verdad de la condicional, las presento, ¿sí? Y veamos qué nos dice.
Este operador lógico también se denomina enunciación hipotética o implicación, ¿sí? Tiene esos nombres, ¿ok? Enunciación hipotética o implicación. En la proposición, ¿sí? A implica a B, ¿sí? Que es como una de las lecturas de la condicional. En la condicional, A es el antecedente, hipótesis o premisa, es decir, a la proposición que está del lado izquierdo, ¿sí? Se le conoce como antecedente, hipótesis o premisa, ¿sí? ¿Ok? Lado izquierdo, antecedente, hipótesis o premisa, ¿sí? Y la proposición que está en el lado derecho viene a ser, o se le conoce como consecuente, conclusión o tesis. Consecuente, conclusión o tesis. ¿Ok? Bien. ¿Qué me quiere decir aquí? Fíjense, solo hay un caso, solo hay un caso para que la condicional sea falsa, ¿sí? Como aquí podemos observar en la tabla de verdad. ¿Cuál es ese caso? Cuando el valor de verdad del antecedente sea verdadero y el valor de verdad del consecuente sea falso. Solo aquí, como pueden apreciar, solo en este caso, la implicación lógica o la condicional, ¿sí? Entre A y B es falso. Solo con que, solamente en ese caso, cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión o tesis es falsa. Solo allí la condicional es falso, ¿sí? El resto de casos es verdadera, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Sí. Y Ya, continuemos entonces. Bien, la condicional tiene algunas lecturas, jóvenes, algunas lecturas, que son muy importantes que la sepan, ¿sí? Entonces, la proposición, la condicional entre A y B se puede encontrar con los siguientes términos gramaticales, ¿sí? Aquí tenemos. Bueno, aquí hay que ponerle una coma, ¿sí? ¿Cómo puedo leer la condicional? Si A, entonces B. Esta es una lectura, ¿sí? Otra manera que la puedo leer es A solo si B, ¿ok? Otra lectura es la siguiente, A solamente si B. ¿Sí? Otra lectura, B si A. Si A, B. B con la condición de que A. B cuando A. B siempre que A. B cada vez que A. B ya que A. B debido a que A. B puesto que A. B porque A. Se tiene B si se tiene A. Solo si B, A. B, pues A. Cuando A, B. Los A son B. A implica B. O cualquier expresión que denote causa y efecto. ¿Sí? Entonces, cualquier expresión que denote causa y efecto. ¿Sí? Causa, efecto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí?
Ejemplos de condicionales. Ejemplos de condicionales, a ver, por ejemplo, se me ocurre, a ver, por ejemplo, si estudio mucho, pasaré la nivelación, ¿sí? Otro ejemplo, se me ocurre, si toco un cable, un cable pelado, ¿sí? Entonces me electrocutaré, ¿sí? O sea, cualquier oración que denote causa y efecto es una condicional, ¿sí? Hay bastantes ejemplos sobre condicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos las siguientes proposiciones: A, Juan gana el concurso; B, Juan dona $10,000. Entonces, la condicional entre A y B sería: si Juan gana el concurso, dona $10,000, ¿sí? Ahí tenemos la condicional. Otra manera de leerla, o parafraseando la condicional que aquí, pues, que aquí tenemos, sería, por ejemplo, Juan gana el concurso solo si dona $10,000, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos aquí haciendo? Estamos aplicando otras maneras de leer dicha condicional entre la proposición A y B, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para este caso, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Sí? La hipótesis, A, y aquí tendríamos en este caso la conclusión, ¿sí? ¿Ok? O también podemos verlo de esta manera, la causa y el efecto, ¿sí? Entonces, si Juan gana el concurso, ¿cuál sería el efecto? Va a donar $10,000, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí estaríamos en el caso si A, B, ¿sí? ¿Ok? Otra lectura sería: Juan gana el concurso solo si dona $10,000, ¿sí? Juan gana el concurso solo si dona $10,000. Entonces estaríamos ante solo si B, A, ¿sí? Estaríamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Solo si B, A. Entonces, Juan gana el concurso solo si dona $10,000, ¿sí? ¿Ya? La otra, Juan dona $10,000 y gana el concurso. Es otra manera de leerlo, ¿sí? La otra, si Juan gana el concurso, entonces dona $10,000, ¿sí? Otra forma de leerlo: Juan dona $10,000 puesto que gana el concurso. Entonces aquí, por ejemplo, estaríamos ante el caso B, puesto que A, ¿sí? Juan dona $10,000 puesto que gana el concurso, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es lo importante de leer la condicional de algunas formas? Identificar las proposiciones. Identificar las proposiciones, ¿sí?
Entonces, lo importante de las lecturas de la condicional es identificar la hipótesis y la conclusión. Eso es lo importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso, eso es lo que eso es lo que se manipula en la lógica matemática para hacer las operaciones lógicas y obtener ciertos resultados, ¿ok? ¿Cuánto gana $10.000 debido a que gana el concurso? Si esa es otra manera de leer la condicional. ¿Cuándo gana $10.000 siempre que gane el concurso? ¿Sí? Ahora sería cuando Juan gane el concurso, gana $10.000. ¿Sí? La otra sería también cuando gana $10.000 porque gana el concurso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, ninguna. No, profesor, ninguna. ¿Mande? No, ninguna. ¿Ninguna? No. Bien, continuemos. En base a este ejemplo, nos podemos preguntar cuándo se quebrantará la promesa de Juan. Esto será únicamente cuando Juan gane el concurso y no done el dinero, ¿sí? Entonces allí vamos a tener que la condicional es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si suponemos que Juan gana el concurso, ¿sí? Si Juan gana el concurso, vamos a suponer que lo gana. Entonces, A sería 1. Pero no dona el dinero, es decir, B es 0. Entonces, la condicional que se había planteado, A, entonces B, tendría que ser 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que A vale 1, es decir, Juan gana el concurso, y B vale 0, es decir, Juan no dona el dinero, o sea, los $10.000, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que la condicional es 0, ¿sí? ¿Ok? Bien. Sigamos. Ya. Otro ejemplo, supóngase que un padre le dice a su hijo, si apruebas el pre-universitario, entonces te daré un premio, ¿sí? Chévere. Entonces, ahora supongamos que efectivamente el hijo aprueba el preuniversitario y que el padre le da el premio. Entonces el padre ha dicho una verdad. ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho la verdad el papá? Porque como el hijo, ¿sí? Si aquí identificamos, ¿sí? O traducimos esto al lenguaje formal, se lo haría de esta forma, ¿verdad? Primero tenemos que separar las proposiciones, ¿sí? Si apruebas el preuniversitario, entonces fíjense, aquí tendría una proposición que le voy a llamar A, entonces te daré un premio, entonces aquí tendríamos otra proposición B, entonces aquí yo puedo decir que la proposición A sería apruebo el pre, y la proposición B sería ¿sí? Tengo un premio. Entonces fíjense, supongamos que el hijo aprueba el pre, entonces sería A vale 1, y que el padre le da el premio, entonces el hijo tiene el premio, ¿verdad? Entonces tengo un premio sería
también verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esta condicional entre A y B, ¿sí? Aquí tendremos la condicional entre A y B, sería verdadera, pues, ¿verdad? Porque tendría 1, entonces 1, la condicional es verdadera, ¿sí? Vamos ahora a suponer que el hijo efectivamente aprueba el premio universitario, pero el padre no le da el premio. Entonces, ¿qué me quiere aquí decir? El padre ha dicho una mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condicional sería falsa, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos ante el caso en que aprueba el pre, ¿verdad? Aprueba el pre sería 1, pero como el padre no le da el premio, entonces tengo un premio, sería una proposición falsa, sería 0. Por lo tanto, A entonces B sería falso, sería 0, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque A vale 1 y B vale 0, ¿sí? Estaríamos ante el caso 1, entonces 0, equivale a 0. ¿Correcto? Seguimos. En cambio, ahora veamos, si el hijo no aprueba el premio universitario y sin embargo el padre le da un premio, aunque no está obligado a hacerlo, entonces el padre no ha dicho una mentira. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense, supongamos que aprueba el pre, pero supongamos que el hijo no aprueba el pre, pero el padre le da un premio. Entonces tendríamos que A vale 0, y en este caso B vale 1, porque le dan el premio, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quiere aquí decir? Que la condición entre A y B, ¿sí? Sería verdadera. ¿Sí? Entonces, lo que me quiere decir es que, bueno, el padre no ha mentido, ¿sí? A pesar de que no tenía la obligación de darle premio. ¿Ok? ¿Sí? Pero como aquí podemos observar, ¿sí? El padre no ha dicho una mentira porque de todas maneras le dio un premio, ¿sí? A pesar de que no aprobó el premio. Y la cuarta, si en cambio si el hijo no aprueba el premio universitario y el padre no le dan premio, entonces el padre tampoco ha dicho una mentira, ¿verdad? Porque tampoco, porque ¿sí? La condición suficiente era que apruebe el premio. Entonces aquí tendríamos el caso en que como no aprueba el pre, entonces A equivale a 0, o sea, es una falsedad. Y como el padre no le dio un premio, entonces B sería falso. Por lo tanto, A entonces B, o la condicional entre A y B sería también verdadero, ¿sí? Entonces sería, ¿sí? El padre, como aquí indica, el padre no ha dicho una mentira, por lo tanto la condicional que se planteó es verdadera, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Duda, inquietud? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y en qué lectura condicional entraría el tercer caso? En el caso de que el hijo no aprueba y sin embargo el padre le da el premio. Sería aquí, cuando A es 0 y B es 1. Cuando aquí está, pues el hijo no aprueba el pre y el padre le da un premio. ¿Sí? Entonces, la condicional que se planteó aquí sigue siendo verdadera, ¿sí? Es decir, no, no se ha dicho una falsedad, ¿sí? No se ha dicho una mentira. ¿Ok? O sea, yo me refería al listado de lecturas condicionales que usted nos presentó antes, donde decía, por ejemplo, si A, entonces B,
o decía también A solamente si B. En ese Claro, esa es otra manera de que eso es eso es para parafraseo nomás, ¿sí? Eso es para parafrasear. Ahorita estamos ahorita dándole valores de verdad a la condicional según los valores de verdad de la hipótesis y también de la conclusión. Ok. Claro, sí. Sí, lo que estábamos viendo hace un momento es otras formas de leer una condicional, o otras formas en las que nos pueden colocar una condicional para identificarla. ¿Sí? Aquí no estamos aquí parafraseando la condicional, no, porque ya nos la dan. Ya nos dan la condicional, no la estamos parafraseando. ¿Ok? Estamos viendo los casos, ¿sí? Estamos viendo los casos en los que la hipótesis es verdadera o falsa y también la conclusión es verdadera o falsa, ¿ok? Para tener los valores de la condicional. ¿Sí? Bien, quedémonos hasta aquí por el día de hoy. El día de mañana vamos a ver variaciones de la condicional. ¿Sí? Gracias por su tiempo, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase.